¿Alguna vez has sentido que tu casa está llena de voces, pantallas y actividades, pero vacía de paz? Tal vez los muebles están en su lugar y la nevera no falta, pero hay un murmullo silencioso de heridas sin sanar, de conversaciones pospuestas y de abrazos que se quedaron en la intención. Hoy quiero recordarte que Jesús no te dejó solo frente a ese ruido interior. Prometió enviar al Consolador para morar contigo y convertir cada rincón en un refugio vivo de amor y renovación. El Espíritu Santo no llega con parches temporales, llega con la autoridad del cielo para derribar muros invisibles, suturar corazones y encender un fuego de unidad que ninguna tormenta podrá apagar. Imagina por un instante que atraviesas la puerta de tu casa y en lugar de cansancio o tensión, te recibe una brisa suave que huele a misericordia. Que el comedor se convierte en altar de gratitud, el pasillo en río de gozo y la habitación más oscura en taller de esperanza. Esa escena no es utopía, es el resultado natural de un hogar que permite al Espíritu Santo obrar sin reservas. No necesitas fórmulas complicadas, necesitas disposición. Cada susurro de perdón, cada minuto de oración familiar, cada gesto de ternura es una invitación abierta para que el cielo se instale en tu mesa. ¿Te atreves a dar el primer paso? Antes de comenzar, declara en voz alta: Espíritu Santo, sana y restaura mi hogar. Haz de mi familia un testimonio vivo de la paz que Jesús prometió. Que esta sea la llave que abra la puerta a la transformación que estás a punto de descubrir. Número 1. La promesa de sanación para tu hogar dividido. ¿Alguna vez has sentido que en tu hogar hay una especie de muro invisible, construido con palabras que no se dijeron, con heridas no sanadas, con miradas frías y silencios que pesan más que cualquier grito? Muchas familias viven bajo el mismo techo, pero con corazones separados. Y no por falta de amor, sino porque ese amor ha sido lastimado, congelado, convertido en piedra. Pero hoy quiero recordarte una promesa viva, poderosa, urgente. Os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36:26. Esta no es una metáfora bonita. Es un ofrecimiento divino real. Es el primer paso hacia la restauración de tu hogar. Las divisiones en la familia rara vez empiezan en las acciones externas. Su raíz está en lo invisible, en lo que se oculta en el alma de cada miembro. Un comentario que dolió y nunca se perdonó. Una traición, una expectativa que fue rota. Poco a poco, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, las palabras se vuelven cuchillos, los abrazos se extinguen y la distancia emocional se vuelve rutina. Así es como se construye un hogar dividido, no con ladrillos, sino con corazones que han dejado de sentir. Pero Dios, en su misericordia, no nos llama a poner parches en las grietas. Él no propone solo mejorar la comunicación o llevarse un poco mejor. Él va directo a la raíz, y lo que ofrece es un trasplante total, cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que donde había rigidez, brotará ternura, donde había orgullo, surgirá humildad, donde había mecanismos de defensa, nacerá vulnerabilidad auténtica. Es una cirugía espiritual, y el Espíritu Santo es el médico. Porque sí, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, ni una idea abstracta. Es la misma presencia de Dios actuando dentro de ti. Su propósito no es solo ayudarte a sentirte bien, sino reentrenar tu corazón para que pueda perdonar, volver a confiar y reconstruir desde lo más profundo. Él entra en esos rincones que nadie más ve, la herida de la infancia que aún afecta cómo reaccionas, la decepción constante que te ha hecho indiferente, el miedo a volver a ser herido, y comienza a ablandar, a transformar. Pero para que eso suceda, hay que dejar de luchar solos,
Muchas veces tratamos de sanar las relaciones familiares desde nuestra lógica, desde consejos humanos, desde lecturas rápidas o técnicas pasajeras. Pero sin la intervención del Espíritu, lo que hacemos es limpiar por fuera lo que por dentro sigue infectado. Es como querer curar una fractura con una curita. Necesitamos algo más profundo, algo sobrenatural. Y lo hermoso es que cuando el Espíritu comienza su obra, hay señales que no puedes ignorar. De pronto, alguien en casa pide perdón sin que se lo exijan. Alguien escucha sin interrumpir. Un mensaje inesperado aparece en medio de un distanciamiento largo. Hay lágrimas, pero también abrazos. No es magia, es fruto. Es el fruto de un corazón nuevo que empieza a latir según el ritmo del cielo. Y no sucede de la noche a la mañana. A veces es un proceso lento, como el derretimiento de un hielo espeso. Pero cada sí que le damos al Espíritu es un paso hacia la restauración completa. Tal vez tú eres quien primero está sintiendo ese llamado, y quizás te duele ver que los demás aún no. Pero no subestimes el poder de un solo corazón transformado. Cuando tú permites que Dios sane tu interior, se produce un efecto dominó. La paz que empieza en ti puede contagiar. La ternura que recibes del cielo se convierte en una medicina silenciosa para los demás. Sin palabras, solo con tu cambio. Tu familia comenzará a sentir que algo diferente está ocurriendo. Por eso, hoy te animo. Permite que el Espíritu Santo sane y restaure cada rincón de tu hogar. No te resignes al conflicto como algo normal. No creas que es demasiado tarde. Donde tú ves ruinas, Dios ve terreno fértil para su obra. Apaga el ruido. Busca momentos de oración en familia, aunque sea breves. Atrévete a decir lo que guardas con humildad. Pide ayuda al cielo, porque la promesa sigue en pie. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y os daré un corazón nuevo. Jesús no solo prometió salvación eterna, prometió paz, paz verdadera, paz en el alma y paz en el hogar. Y esa paz puede empezar hoy, en tu corazón. Amén. Número 2. Permitiendo que el Consolador habite entre vosotros. Imagina por un momento que entras a tu casa. Pero esta vez no te recibe el cansancio de siempre, ni el ruido de las discusiones pasadas, ni el silencio tenso que a veces se instala sin pedir permiso. Esta vez lo que te recibe es una paz que no sabes explicar, una calma que no viene del orden de los muebles, ni del volumen bajo del televisor, sino de algo, o mejor dicho, de alguien que está presente. Alguien que no se ve con los ojos, pero que se siente en el alma. Ese alguien es el Consolador, el Espíritu Santo que Jesús prometió. Jesús fue claro, directo, intencional. No nos dejó solos. No dijo, háganse fuertes como puedan, ni sobrevivan a su manera hasta que yo regrese. Él dijo, yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esa fue su promesa. Y lo más hermoso es que no es una promesa solo para grandes predicadores o para momentos de crisis espiritual. Es una promesa para tu familia, para tu casa, para cada rincón donde hoy falta dirección, falta consuelo o simplemente falta aire para seguir. El Espíritu Santo no es un visitante ocasional, no es alguien que entra solo cuando tú te portas bien o cuando todo está en calma. Él fue enviado para morar, para habitar, para quedarse, para sostenerte cuando te fallan las fuerzas, para aconsejarte cuando ya no sabes qué más decir, para interceder incluso cuando no tienes palabras para orar. El término paráclito que Jesús usó no fue casual. Significa el que es llamado al lado, como un amigo que no se aparta, como un defensor que no abandona su puesto, como un guía que no se impacienta con tus pasos lentos. Pero hay algo más profundo. Su presencia no solo cambia lo interior, cambia la atmósfera. Hay hogares donde uno entra y, sin saber por qué, se siente paz.
Se respira otra temperatura espiritual. Hay una calidez que no depende del clima ni de las relaciones perfectas, sino de una presencia real que habita ahí. Es el Consolador. Y esa atmósfera no se crea de forma automática. Nace cuando se le reconoce, cuando se le invita, cuando se le honra. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se invita al Espíritu a vivir en casa, no como huésped ocasional, sino como miembro activo de la familia? A veces, con cosas tan sencillas como un momento de silencio donde todos respiran juntos antes de cenar. Una oración en voz baja, pero sincera. Un gesto de perdón no forzado. Una canción que se canta aunque haya lágrimas. Esas prácticas, esas pequeñas puertas abiertas, son altares invisibles donde el Espíritu se siente bienvenido. Y sí, también hay barreras, actitudes que lo apagan, críticas constantes, palabras que hieren, agendas tan llenas que no hay espacio ni para respirar, entretenimientos que contaminan, tensiones que se acumulan sin resolverse. Todo eso va cerrando las ventanas del alma. Y el Consolador, aunque paciente, no invade donde no se le desea. Por eso es vital reconocer cuando hemos vivido como si no estuviera, aunque afirmamos creer en Él. Un hogar donde se cree en Dios, pero se actúa sin buscar su guía, termina operando con sus propias fuerzas. Y el resultado se nota: cansancio crónico, decisiones que no fluyen, sensación de soledad aún estando acompañados. Ahora bien, cuando una familia se une, aunque sea solo un par de sus miembros, y comienza a seguir la dirección del Espíritu, algo sobrenatural sucede. Es como si una mano invisible comenzara a alinear decisiones, suavizar los corazones, coordinar los tiempos. No borra la individualidad, pero armoniza. No evita los conflictos, pero da sabiduría para enfrentarlos. Es como si en medio del caos surgiera un compás interno que todos empiezan a seguir, aunque nadie lo haya marcado. Es el Espíritu Santo guiando el hogar. Hoy quiero invitarte a imaginar tu casa así, llena de su presencia, transformada no solo por lo que se hace, sino por quien habita en ella. El Consolador no es una idea bonita, es una persona viva, y está esperando que abras la puerta de tu hogar, no solo la del domingo o la de la oración rápida, sino la del día a día. Y cuando lo haces, la renovación que Jesús prometió comienza, la paz deja de ser teoría, y tu familia empieza a respirar un aire diferente, el aire del cielo. Amén. Número 3. Derribando muros invisibles, el poder unificador del Espíritu. A veces en casa no hay gritos ni discusiones, pero se siente una barrera, una especie de muro invisible que separa a padres de hijos, a esposos entre sí, a hermanos que ya casi no se miran a los ojos. Son muros que no se ven, pero que se sienten. Y aunque no están hechos de concreto, pesan más que cualquier estructura física. Efesios 2:14 nos dice algo poderoso. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese mismo Cristo que unió lo que parecía imposible de unir, también tiene el poder hoy de derribar esos muros emocionales que fragmentan tu familia. No con fuerza humana, sino con el poder unificador del Espíritu Santo. Muchos hogares viven bajo el mismo techo, pero en habitaciones aisladas por el resentimiento, por heridas que no se hablaron, por expectativas que se rompieron una y otra vez, por estilos de comunicación tan distintos que cada conversación parece un campo minado, y aunque nadie lo dice, todos lo sienten. Estamos juntos, pero divididos. Vivimos cerca, pero desconectados. Es ahí donde el Espíritu Santo quiere entrar, no como un consejero más, sino como constructor de puentes, como restaurador de lo que ya se daba por perdido, porque Cristo no solo vino a salvar nuestras almas, también vino a restaurar nuestras relaciones, y lo hizo cargando sobre sí todo lo que nos separa. En la cruz no solo derramó su sangre, también derrumbó los muros que el pecado había levantado entre nosotros.
La división no es el plan original de Dios. La unidad, sí, pero no una unidad superficial, forzada por la convivencia o la costumbre, sino una unidad profunda que nace de corazones transformados por el mismo Espíritu. La paz que Dios quiere para tu casa no es una técnica de manejo de conflictos, no es un manual de autoayuda familiar, es una persona, es el mismo Jesús obrando a través del Espíritu Santo, y cuando Él habita, las dinámicas comienzan a cambiar desde adentro. Donde antes había silencio hiriente, aparece la valentía de una conversación pendiente. Donde había orgullo, surge el deseo genuino de comprender al otro. Donde había frialdad, vuelve la ternura. Porque el Espíritu no solo derriba muros, reconstruye caminos, reconecta piezas sueltas, rediseña el hogar desde la base, y para eso usa herramientas que muchas veces no esperamos. Un momento de vulnerabilidad inesperada que abre una puerta, una frase que toca una herida, y en vez de defenderse, alguien decide perdonar. Una claridad repentina sobre por qué el otro reacciona como reacciona. Son pequeñas grietas que el Espíritu abre en esos muros hasta que un día la barrera se derrumba y podemos vernos de nuevo. De verdad, el Espíritu no elimina nuestras diferencias, no borra lo que somos. Al contrario, nos armoniza, nos hace ver que podemos ser distintos, pero unidos. Que la unidad no es uniformidad, que mamá puede ser emocional, papá más reservado, un hijo espontáneo y otro reflexivo, y aún así vivir en conexión. El Espíritu crea belleza en la diversidad, y no solo en lo visible, también en lo que ha sido heredado, porque hay muros generacionales, cicatrices que se arrastran de abuelos a padres, de padres a hijos, cosas no sanadas que continúan apareciendo disfrazadas de carácter, de temperamento, cuando en realidad son heridas sin tratar. Ahí también quiere intervenir el Espíritu. Él va más profundo que cualquier psicología. Él no solo identifica el problema, lo sana desde la raíz, y cuando eso comienza a pasar, lo puedes notar. Una conversación que parecía imposible, sucede. Un abrazo que no se daba hace años llega. Un perdón que parecía enterrado se pronuncia. Esos son los signos de un muro cayendo. Y eso no solo transforma a quienes lo viven, también impacta a quienes lo observan. Porque una familia restaurada por Dios se convierte en una carta viva. Un testimonio que no necesita palabras. Una provocación espiritual para quienes han dejado de creer en la reconciliación. Tu hogar puede ser ese lugar, una morada viva donde Dios habita. Pero recuerda, esto no es automático, es un proceso, un compromiso diario, una cooperación con el Espíritu. Pero si cada día dices sí a su obra, si permites que entre, que toque, que transforme, entonces el muro cae, y lo que parecía fragmentado se reconstruye, no como era antes, sino mejor, porque está edificado sobre la paz que solo Jesús puede dar, la paz que permanece, la paz que une, la paz que restaura. Amén. Número 4. Los frutos del Espíritu floreciendo en cada habitación. Hay hogares donde apenas entras, algo se siente diferente. No es la decoración, no es el orden o el silencio, es un aroma invisible, una atmósfera palpable, como si cada rincón respirara amor, paciencia, paz. Es la manifestación viva de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 lo dice con claridad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos no son adornos espirituales, son evidencias tangibles de que el Espíritu Santo está vivo y activo en ese hogar, porque cada familia de manera natural da frutos. Algunos son dulces, pero otros, si somos honestos, pueden ser amargos, frutos de orgullo heredado, impaciencia cultivada por años, resentimientos que brotan con fuerza.
Son los frutos naturales de nuestra carne, de nuestra historia, de nuestras heridas. Pero cuando el Espíritu Santo entra y se le permite trabajar, comienza una nueva siembra. Y aunque la tierra esté dura y el clima emocional parezca hostil, el Espíritu no se rinde. Él planta, riega, poda, hasta que esos frutos nuevos comienzan a nacer. Imagínalo como un recorrido por tu casa. En la sala, donde se reúnen todos al final del día, florece el amor. No solo un sentimiento, sino acciones concretas de cuidado, palabras de afirmación, gestos de servicio mutuo. En la cocina, mientras se prepara el pan de cada día, crece el gozo. Ese espíritu alegre que transforma lo cotidiano en algo especial. En el dormitorio, donde a veces se discuten decisiones difíciles, germina la paz. No ausencia de conflicto, sino la capacidad de escucharse con respeto y llegar a acuerdos con humildad. En el cuarto de los niños, la paciencia. Esa virtud que resiste sin explotar, que comprende procesos distintos, que no impone sino guía. Y en el baño, donde cada uno se ve a solas frente al espejo, ahí florece la templanza, el dominio propio que frena impulsos y permite que el carácter de Cristo se refleje en cada decisión personal. Los frutos del Espíritu no aparecen de la noche a la mañana. Como cualquier árbol, requieren tiempo, condiciones adecuadas y cuidado constante. Muchas veces esperamos ver resultados sin haber sembrado. Queremos cosecha sin cultivo. Pero el Espíritu trabaja con procesos, no con atajos. Él no produce frutos plásticos para aparentar espiritualidad. Él cultiva madurez real, que resiste el calor del conflicto, el frío del silencio y las tormentas de la rutina. Y lo hermoso es que estos frutos se nutren entre sí. Cuando el amor está presente, es más fácil ejercer paciencia. Cuando hay paz, el gozo florece. La mansedumbre abre paso a la bondad. Y la fe fortalece la templanza. No están separados. Son un ecosistema divino que el Espíritu cultiva en conjunto. Y también sirven como termómetro. Si hay constante impaciencia, quizás el terreno de la familia está demasiado ocupado, sobrecargado. Si el amor se ha enfriado, tal vez hay heridas abiertas que necesitan sanidad. El diagnóstico espiritual se hace por los frutos, no para condenar, sino para ajustar, para sanar, para crecer. ¿Y qué hace falta para que este jardín espiritual florezca? Un ambiente propicio, y eso se cultiva con cosas simples pero profundas, tiempo en la palabra, incluso si es solo un versículo leído juntos en el desayuno. Oración en familia, aunque sea breve y torpe al principio. Espacios de vulnerabilidad donde se puede decir «me equivoqué» sin miedo. La rendición de cuentas con amor. Y sobre todo, una disposición sincera a dejar que el Espíritu sea el jardinero. Que Él podé lo que ya no da fruto y cultive lo que está brotando tímidamente. Claro que hay obstáculos. Una agenda familiar saturada puede secar la paciencia. El exceso de pantallas y ruido puede ahogar la paz. La crítica constante puede marchitar el gozo. Pero si estos enemigos se reconocen a tiempo, pueden ser removidos. Y en su lugar, la familia puede abrir espacio para algo más alto, más profundo, más duradero. Cada familia tiene un ritmo, un llamado, una esencia. Algunas son naturalmente gozosas, otras pacificadoras, otras compasivas. Y eso está bien. El Espíritu no clona. Él realza la singularidad de cada hogar, pero también nos llama a no descuidar los otros frutos, porque la madurez espiritual no es especialización, es equilibrio. Y cuando los frutos del Espíritu florecen, no solo lo disfruta quien vive en esa casa, lo siente quien entra. Lo perciben los amigos, los vecinos, los que vienen cargados de estrés y se van con alivio sin saber por qué. Ese hogar se convierte en un jardín que sana a otros, en un refugio donde lo eterno se toca. Y todo comenzó con una decisión sencilla: permitir que el Espíritu Santo siembre, cultive y haga florecer.
Que lo haga en tu casa, que empiece hoy. Amén. Número 5. Sanando heridas antiguas con la unción del Espíritu. Hay heridas que no sangran, pero duelen todos los días. Palabras que se dijeron en el pasado y todavía hoy, sus ecos retumban en el alma. Miradas que no llegaron, gestos de amor que nunca aparecieron. Y muchas veces, esas heridas no vienen de extraños, sino de quienes más amábamos. Mamá, papá, un hermano, una figura de autoridad. Lucas 4:18 nos recuerda algo poderoso. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Esa promesa de Jesús no fue un discurso para multitudes anónimas. Fue una misión que también incluye tu hogar, tu historia, tus memorias. Jesús vino a sanar lo que la familia, intencionalmente o no, dejó roto. Muchos crecimos con patrones tóxicos sin saberlo, con comparaciones constantes, silencios emocionales, castigos desproporcionados, traiciones de confianza. Otros cargan ausencias, un padre que no estuvo, una madre emocionalmente desconectada, hermanos que se volvieron rivales, y aunque el tiempo haya pasado, esas heridas siguen dictando reacciones, decisiones, formas de amar. Por eso el Espíritu Santo no viene a acomodarte, viene a liberarte, viene a ungirte con un aceite sanador que penetra donde ninguna terapia humana puede llegar. El primer paso es el reconocimiento. No se puede sanar lo que no se nombra, y el Espíritu en su ternura comienza mostrándonos qué áreas siguen sangrando. Nos invita a hacer un inventario sincero. ¿Dónde está el dolor? ¿Qué frase aún me duele recordar? ¿Qué situación evito cada vez que pienso en mi infancia o en alguna relación cercana? No es para quedarnos atrapados ahí, es para abrir espacio al bálsamo divino que puede restaurar. Y lo hermoso es que la unción del Espíritu no es genérica. Él no aplica una fórmula universal. Él trata cada herida con su aceite específico. Si el corazón fue quebrantado por traición, el Espíritu trae fidelidad y confianza. Si hubo abandono, trae presencia constante. Si hubo palabras destructivas, Él reemplaza esas voces con la verdad del Padre, y no lo hace a la fuerza, lo hace guiando, paso a paso. Primero te ayuda a reconocer el dolor sin culpa, luego te enseña a expresarlo de manera saludable. Después te lleva al perdón, no como obligación, sino como liberación. Y cuando parece que todo está dicho, el Espíritu comienza a reconstruir, a restaurar lo que parecía arruinado para siempre. Este proceso se parece mucho al año del jubileo que menciona la Biblia, un tiempo donde se cancelaban deudas, se devolvían tierras, se restauraba lo perdido. El año agradable del Señor. Imagina eso aplicado a tu familia. Un tiempo en que las deudas emocionales ya no dictan tu presente, en que los errores del pasado dejan de gobernar el ambiente del hogar, donde las herencias espirituales que fueron robadas, la fe, la ternura, la bendición generacional, vuelven. Porque cuando el Espíritu sana, no solo cura, restituye. Y sí, muchas veces el Espíritu trabaja en orden inverso al nuestro. Nosotros queremos sanar lo reciente, la última discusión, la última decepción, pero Él va más profundo. Él sabe que la raíz está en heridas antiguas, a veces de la infancia, a veces heredadas de generaciones anteriores. Y comienza ahí, arrancando desde lo profundo para que lo nuevo no se construya sobre ruinas encubiertas. En ese proceso, la comunidad también es clave. Dios nunca quiso que sanaras solo. Hay personas a tu alrededor que pueden caminar contigo, escucharte, orar por ti, acompañarte sin juzgar. Porque cuando una persona en la familia empieza a sanar, se convierte en canal de sanidad para los demás, no con discursos, sino con presencia, con un cambio visible, con una paz que antes no tenía. Y esa sanidad te cambia la mirada.
El Espíritu te da nuevos ojos, te ayuda a ver dinámicas que antes parecían normales, pero que estaban marcadas por el dolor. Te da discernimiento para no repetir lo que viviste, para cortar con ciclos, para empezar una nueva historia familiar, porque cuando el Espíritu sana, también te capacita, te convierte en un agente de restauración. Y quizás lo más hermoso de todo es que el Espíritu transforma la memoria, no borra el pasado, no reescribe los hechos, pero sí cambia su poder sobre ti. Recuerdos que antes paralizaban se convierten en testimonio, en evidencia de lo que Dios puede hacer, en señal de que ni el dolor más profundo es más fuerte que la unción del Espíritu. Hoy, permite que ese aceite toque tu historia. Permite que el Espíritu entre a lo más oculto, a lo que evitabas enfrentar. Porque ahí, justo ahí, es donde Jesús quiere traer libertad. Él no vino solo a sanar heridas, vino a devolver identidad, propósito y paz. Y si lo dejas, puede comenzar esa restauración hoy, en tu corazón, en tu familia, en tu hogar. Amén. Número 6. Construyendo un refugio de paz en tiempos caóticos. Imagina llegar a tu casa después de un día pesado. La ciudad bulle deprisa, los dispositivos no paran de sonar, las noticias llenan la mente de temor. Pero cruzas la puerta y algo cambia. No porque todo sea perfecto, sino porque la atmósfera es distinta. Ahí se respira paz. No una paz común, no un silencio momentáneo. Una paz que protege, que cubre, que sostiene. Filipenses 4:6 lo dice claramente. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la promesa para tu hogar, y esa es la misión del Espíritu Santo. Hacer de tu casa un refugio en medio del caos. Vivimos rodeados de presión, exigencias laborales, preocupaciones económicas, enfermedades, saturación digital, comparaciones constantes en redes, y en medio de todo eso, la familia puede convertirse en otra fuente de estrés o en el refugio que sostiene. Pero no se trata solo de cerrar la puerta y encender una vela. Se trata de invitar a la paz del cielo a gobernar desde adentro. Que tu hogar se convierta en un santuario, donde la presencia de Dios es tan palpable, que aunque las circunstancias sean difíciles, la ansiedad no logra tomar control. La paz que el Espíritu Santo da no tiene lógica humana. No es fruto de que todo va bien. Es fruto de la confianza. Es el resultado de un intercambio sagrado. Entregamos nuestras cargas y recibimos paz. No una paz artificial que dura unas horas, sino una que guarda nuestros pensamientos, que vigila nuestro corazón, que actúa como escudo ante las flechas del temor. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Guarda. No simplemente consuela, protege, rodea. Cada vez que como familia decidimos traer nuestras peticiones delante de Dios, estamos construyendo ese muro de paz. Cuando oramos, cuando agradecemos incluso en medio de la lucha, cuando dejamos de fingir que lo controlamos todo y decimos, Señor, esta carga es tuya, algo espiritual sucede. La ansiedad retrocede, la tormenta externa se vuelve secundaria, porque por dentro hay calma. Y sí, la gratitud es clave. No como una costumbre superficial, sino como una decisión profunda. Agradecer por el pan, por el techo, por los momentos compartidos, incluso en la escasez, incluso en el dolor. La gratitud crea espacio para que el Espíritu se manifieste. Un corazón agradecido abre las puertas a una paz más profunda. Es como regar las raíces de un árbol que dará sombra en los días más intensos. Ahora, también es necesario reconocer que roba la paz en casa.
A veces no es un problema gigante, sino pequeñas cosas constantes, noticias negativas que se repiten sin filtro, comparaciones con otras familias que vemos en redes, horarios tan llenos que nadie respira, discusiones sin resolver que quedan flotando como nubes densas, el perfeccionismo que exige más de lo que el corazón puede dar. Identificar estos ladrones es esencial para luego expulsarlos. Y cuando llega el momento de conversar, incluso en temas difíciles, la manera lo cambia todo. Bajo la influencia del espíritu de paz, las conversaciones no se convierten en guerras, se transforman en puentes. El tono cambia, la intención cambia, la escucha real aparece. No se trata de evitar el conflicto, sino de tratarlo desde otra fuente, desde la presencia del espíritu, no desde la carne. Pequeñas prácticas pueden abrir la puerta a esta transformación. Un momento diario de oración en familia. Leer un versículo juntos antes de dormir. Una pausa tecnológica durante las comidas. Un sábado sin pantallas, dedicado a estar presentes. Parecen detalles, pero son rituales de paz. Son actos conscientes que dicen, en esta casa queremos respirar al espíritu. Y lo sorprendente es que basta con uno. Un solo miembro de la familia caminando en paz puede cambiar el ambiente entero. Su tono, su calma, su fe empiezan a contagiar. No obliga, pero inspira. No impone, pero provoca curiosidad. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo en medio de tanto? Y la respuesta no es una técnica, es una persona, es el Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, todo cambia. La salud mejora, las decisiones se toman con claridad, la convivencia se vuelve más profunda. El hogar ya no es un campo de batalla, sino un testimonio. Porque un hogar con paz es una anomalía en esta generación. Un hogar que no corre, que no compite, que no vive al borde. Es un mensaje poderoso. Es una revolución silenciosa que grita, hay otra forma de vivir. Ese refugio puede ser tu casa. No necesitas paredes nuevas, necesitas presencia, la presencia del Espíritu que trae una paz que guarda, que transforma, que restaura, que sobrepasa el entendimiento y sostiene el corazón. Amén. Número 7. El escudo protector sobre tus seres amados. A veces no se ve, pero se siente. Es como si algo invisible quisiera colarse en la rutina de tu familia. Un comentario que genera división, una distracción que roba tiempo de calidad, una influencia que parece pequeña, pero siembra confusión. Isaías 59:19 nos advierte que vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esta no es una imagen poética, es una realidad espiritual. Cada familia, especialmente aquellas que han decidido caminar con propósito en Dios, enfrenta oposición, pero no están solas. El Espíritu Santo no solo consuela y transforma, también protege. Él es el escudo que se levanta cuando el ataque es fuerte, y ese escudo no es simbólico, es efectivo, es real. Hoy, más que nunca, las familias necesitan cobertura espiritual. Porque el enemigo no descansa, no golpea siempre con violencia. Muchas veces entra como corriente sutil, ideologías que tuercen la verdad, redes sociales que normalizan lo destructivo, comparaciones que apagan la identidad, entretenimiento que insensibiliza el alma. Y si no hay discernimiento, si no hay vigilancia, esas corrientes inundan sin que nadie se dé cuenta, hasta que ya es tarde. Pero el Espíritu de Dios, cuando se le da lugar, levanta bandera, marca territorio, declara, aquí no entra el enemigo, este hogar pertenece al reino. Esa bandera no es solo un símbolo de defensa, es un estándar, una señal de autoridad. El Espíritu no solo bloquea el mal, también establece orden, protege lo que es valioso, alinea lo que está desordenado, refuerza lo que es frágil y lo hace de forma personalizada.
porque Él conoce a cada miembro de tu familia, conoce las luchas específicas de tu hijo adolescente, entiende las heridas que tu pareja aún no ha sanado, sabe qué debilidades tienes tú, qué áreas necesitan refuerzo espiritual, y en su fidelidad ajusta su cobertura a cada uno, como un escudo hecho a la medida. Aquí es donde la autoridad espiritual de los padres, abuelos o cuidadores cobra fuerza. No se trata de imponer religión, se trata de cooperar con el Espíritu, de ser conscientes que nuestra tarea no termina en lo visible. Orar por tus hijos no es opcional. Declarar bendición sobre ellos, incluso cuando duermen, tiene poder. Discernir cuándo una influencia está contaminando el ambiente familiar y tomar acción es parte de tu responsabilidad espiritual. Y no estás solo en eso. El Espíritu te guía, te muestra, te avisa. También es importante identificar las brechas, porque a veces, sin querer, dejamos puertas abiertas, pecados no confrontados, desacuerdos guardados que se vuelven rencores, falta de honra entre los miembros de la familia. Todo eso crea grietas por donde lo oscuro entra, pero la buena noticia es que toda brecha puede restaurarse, con arrepentimiento genuino, con oraciones específicas, con decisiones nuevas. La cobertura del Espíritu se renueva cada vez que la familia se vuelve a Dios con humildad. No esperes a que llegue la crisis para levantar el escudo. Hay estrategias preventivas que puedes aplicar desde ya. Declara versículos sobre tu hogar. Habla con tus hijos antes de que enfrenten ciertas situaciones. Haz pactos familiares de oración. Establece límites espirituales claros, no desde el miedo, sino desde el amor. Enséñales que su habitación es un espacio sagrado, que su mente es un campo que debe ser protegido, que sus emociones no deben ser dirigidas por lo que el mundo impone, sino por lo que el Espíritu guía. Y cuando el Espíritu actúa, se nota, no solo se intuye, se ve. Aparece una paz que no tiene explicación lógica. Ocurre un cambio de rumbo justo a tiempo. Alguien dice algo que confirma lo que ya habías sentido en tu espíritu. Coincidencias que son claramente intervenciones divinas. Esas son las señales visibles del escudo levantado. Y es vital que la familia las reconozca, que se hablen, que se recuerden, porque esos momentos forman un historial de fidelidad, un archivo de evidencia espiritual que fortalece la fe colectiva. Y lo más poderoso es esto: una familia bajo cobertura se convierte en refugio para otras. Cuando el Espíritu levanta su bandera sobre tu casa, también te da autoridad para extender esa protección. Tu hogar puede ser luz en la oscuridad de otra familia. Puede ser punto de sanidad, puede ser muro de contención para alguien que ya no tiene fuerzas para pelear. Ese es el diseño, no solo ser protegidos, sino convertirnos en protectores. Así que hoy, en lugar de vivir con miedo, vive con conciencia espiritual. Observa tu hogar con ojos del Espíritu. ¿Dónde están las brechas? ¿Dónde necesitas levantar bandera? ¿Qué miembro de tu familia necesita cobertura especial? Y ora, declara, coopera, porque cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y esa bandera, si tú lo permites, se alzará en lo más alto de tu hogar. Amén. Número 8. Poder sobrenatural para los desafíos diarios. Hay días en los que parece que todo se desborda. Una palabra dicha con el tono equivocado, un hijo que no escucha, una decisión financiera que no sabes cómo tomar, una discusión que se repite por quinta vez en el mes. Y aunque parezcan situaciones pequeñas, cotidianas, el desgaste que generan puede ser profundo. Lo que muchos no saben es que justo ahí, en medio de esas luchas diarias, está disponible un poder sobrenatural. No una fuerza emocional, no una técnica humana, sino el mismo poder del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:7 nos recuerda: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Ese no es un versículo para tiempos épicos. Es para el desayuno con prisas, el cansancio acumulado y las decisiones difíciles de cada día. Durante mucho tiempo se ha creído que el poder del Espíritu es solo para momentos espirituales o situaciones extraordinarias. Pero eso es una dicotomía falsa. El Espíritu no distingue entre lo sagrado y lo cotidiano. Él quiere estar en todo, en la manera en que corriges con amor, en cómo escuchas cuando estás agotado, en cómo resistes la tentación de responder con ira. El poder del Espíritu es tan profundo que se manifiesta en lo más ordinario y lo transforma. Y no se trata de un poder como lo define el mundo. No es imposición, no es fuerza bruta, es la capacidad sobrenatural de amar cuando parece imposible, de perdonar cuando todo grita venganza, de mantenerse firme cuando la carne quiere rendirse. El Espíritu no solo te da poder con propósito, y lo hace dentro de un equilibrio perfecto: poder, amor y dominio propio. Es un trípode divino. Si tienes poder sin amor, puedes aplastar. Si tienes amor sin dominio propio, puedes ceder donde no debes. Pero cuando las tres cosas están activas, el resultado es transformación. Y en casa, uno de los enemigos más comunes es el temor. No siempre se reconoce como tal, pero opera de muchas formas. Miedo a tocar temas incómodos, miedo a confrontar lo que está mal, miedo a fallar como padre o madre, miedo a ser rechazado por decir la verdad. Esa cobardía silenciosa condiciona decisiones, nos vuelve pasivos o reactivos. Pero el Espíritu no nos dio un espíritu de miedo, nos dio autoridad espiritual para influir, corregir, guiar y edificar desde el amor y con sabiduría. Ahora bien, ese poder no se impone, se transfiere, se recibe en la debilidad, se activa cuando reconoces que no puedes más y dices: Espíritu Santo, haz lo que yo no puedo. Y Él lo hace. En esa conversación difícil que te daba ansiedad, te da paz. En esa corrección que temías, te da sabiduría. En ese momento en que ibas a explotar, te da templanza. La transferencia es real, pero necesita reconocimiento y dependencia. Y no necesitas esperar un milagro gigante para verlo. Los catalizadores del poder están en lo cotidiano. La paciencia que ejercitas cuando tu hijo tarda en obedecer, la generosidad con tu pareja aunque estés agotado, la firmeza con amor al corregir una actitud sin caer en el grito. Ahí, en lo diario, el Espíritu demuestra que lo suyo no es teoría, es vida encarnada, es poder aplicado. Y sí, el amor que Él da no es solo emocional, es sacrificial, es atención cuando estás cansado, es dar sin que te lo pidan, es bendecir aunque el otro no lo merezca, es permanecer fiel cuando todo dentro quiere rendirse. Ese amor sobrenatural sana heridas, restaura vínculos, rompe ciclos, y muchas veces ni siquiera es notado por los demás. Pero el cielo sí lo ve y lo celebra, y el dominio propio, qué poderoso testimonio es, especialmente para los hijos. Ver a un padre que se controla cuando podría explotar, a una madre que decide responder con mansedumbre, a un hermano mayor que se frena cuando quiere imponer. Esos momentos marcan, se graban, hablan más que 1000 sermones, porque el dominio propio no es debilidad, es evidencia del Espíritu gobernando. ¿Y cómo se cultiva esto en familia? Con confesión diaria de dependencia, con oraciones específicas: Espíritu Santo, dame poder para hoy. Con espacios donde se rinde cuenta del corazón. ¿Cómo reaccioné? ¿Cómo pude haberlo hecho mejor? Con celebraciones cuando Él intervino. Hoy no reaccioné como antes, gracias a Dios. Esos momentos siembran conciencia espiritual. Y lo más hermoso es esto: el poder del Espíritu en la familia se multiplica. Lo que empieza con una victoria pequeña se convierte en cultura. Una actitud nueva provoca otra. Una intervención divina abre camino a más. Se forma un historial de fe, un testimonio interno.
Y cuando venga el desafío grande, la familia ya tendrá evidencias de que Dios estuvo en lo pequeño y estará en lo imposible. Permite hoy que ese poder entre a lo cotidiano, que el Espíritu Santo no sea un invitado ocasional, sino un residente activo en tu hogar, porque la renovación que Jesús prometió para tu familia también incluye fortaleza sobrenatural para lo cotidiano. Amén. Número 9. La sabiduría divina en decisiones familiares cruciales. Cuando se trata de decisiones importantes en la familia, esas que pueden cambiar el rumbo de todos, no basta con buenas intenciones. No es suficiente con experiencia, lógica o consejos bien intencionados. Hay momentos donde solo una cosa puede traer claridad real: la sabiduría que viene de lo alto. Y la palabra es clara en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Esa es la invitación. No se trata de adivinar el futuro, ni de actuar por impulso. Se trata de buscar al Espíritu Santo como guía. Porque cuando Él dirige, incluso lo incierto se llena de paz. La sabiduría de Dios no es genérica. El Espíritu Santo no entrega instrucciones en serie para todas las familias por igual. Él conoce tu historia, tu contexto, tus heridas, tus fortalezas, tus limitaciones, y cuando se le consulta responde con precisión. Lo que sirve para una familia puede ser desastroso para otra. Por eso necesitamos dirección personalizada. El Espíritu no solo te dice qué hacer, también te muestra cómo, cuándo y con qué actitud. Y lo más hermoso es que no lo hace con reproche. Él no dice, ya deberías saber esto. Él da con generosidad, da con gozo, porque está comprometido con el bienestar y el destino de tu familia más que nadie. Pero para recibir esa sabiduría necesitamos desarrollar discernimiento espiritual, aprender a diferenciar entre la voz de Dios y otras voces, porque no todo lo que suena lógico viene del cielo. A veces, las opiniones de otros se disfrazan de consejo sabio, pero nacen de sus propios miedos. Otras veces, nuestras emociones gritan tan fuerte que creemos que es Dios hablando. El discernimiento se cultiva en la quietud, en la oración, en la humildad de decir, no quiero lo que yo pienso que es mejor, quiero lo que tú sabes que es mejor. El Espíritu no guía con confusión, Él guía con paz, no necesariamente con comodidad, pero sí con paz profunda. Esa paz que no depende de las circunstancias ni de los riesgos que implica la decisión. Es una paz que se siente como ancla, como cimiento firme en medio del cambio. Y eso es justo lo que menciona el texto de Santiago. Quien duda es como la onda del mar, inestable, arrastrada. Pero cuando la fe está activa, la familia no se tambalea, avanza, a veces con pasos lentos, pero con dirección firme. Ahora bien, hay obstáculos que bloquean la sabiduría divina. Uno de ellos es el orgullo, creer que ya sabemos suficiente, que la experiencia pasada basta. Otro es el apego al control, querer que todo encaje con nuestros planes. También está el temor a romper tradiciones familiares o a decepcionar a otros por elegir un camino diferente. Pero si queremos ver al Espíritu actuar, debemos soltar todo eso, porque Él no guía desde la rigidez, Él guía desde la rendición. La comunidad de fe también juega un rol importante. Dios muchas veces confirma su palabra a través de otras personas. Un líder espiritual, un hermano maduro en la fe, una conversación oportuna puede ser la forma en que el Espíritu subraya lo que ya te venía mostrando. Claro, no se trata de depender de otros para decidir, pero sí de permitir que Dios use múltiples canales para hablarnos. Y cuando varias voces espirituales apuntan en la misma dirección, suele ser señal de que el cielo está alineado. Una práctica poderosa es documentar cada vez que Dios ha dado dirección. Escribir qué se pidió, cómo se respondió, qué resultado tuvo.
Ese historial familiar de fidelidad se vuelve una fuente de confianza para futuras decisiones. Cuando llegue una encrucijada, puedes mirar atrás y decir: Dios nos guió aquí, aquí y aquí. También lo hará ahora. Y si hay decisiones del pasado que hoy pesan, el sin reproche de Santiago es una medicina para el alma. Dios no te lanza culpas por errores cometidos, buscando su voluntad con sinceridad. Él redime, Él enseña, Él transforma el pasado en lección, no en condena. Aprende, ajusta, pero no te detengas. Por último, hay algo hermoso que el Espíritu hace con la sabiduría en las familias. La convierte en puente entre generaciones. Honra lo que nuestros padres aprendieron. Rescata valores que aún tienen vida, pero al mismo tiempo da discernimiento fresco para los desafíos de este tiempo. No es ni tradición ciega ni modernidad vacía. Es integración divina. Es sabiduría intergeneracional, donde el legado se une con el propósito presente. Hoy, si estás frente a una decisión que parece demasiado grande, detente, pide sabiduría, no con temor, sino con fe, y espera. Porque si le das espacio, el Espíritu Santo no solo va a hablar, va a restaurar, alinear y guiar a tu familia con poder, con paz y con propósito. Amén. Número 10. Restauración completa de lo que se perdió. Hubo una época en la que parecía que todo iba a florecer. La familia estaba unida, había alegría, propósito, sueños compartidos. Pero en algún punto, sin saber bien cómo, llegaron las langostas. No con alas ni patas, sino en forma de crisis, enfermedades, traiciones, adicciones, distancias que se alargaron, silencios que se volvieron paredes. Y lo que antes era jardín quedó seco. Joel 2:25 es una promesa viva para esos escenarios. Y os restituiré los años que comió la langosta. Comeréis hasta saciaros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Ese es el Dios que quiere sanar y restaurar cada rincón de tu hogar. No solo consolarte por lo que se perdió, sino devolvértelo y más. El corazón de Dios no solo perdona, restaura. Su deseo no es que vivas aceptando pérdidas como destino inevitable. Él quiere redimir el tiempo, las relaciones, los sueños. Quiere intervenir donde la oruga y el saltón arrasaron. Y en estos tiempos modernos, las langostas se ven distintas. Se disfrazan de rutinas aceleradas, de pantallas que reemplazan conversaciones, de adicciones que destruyen desde adentro, de una búsqueda desesperada de éxito que deja a la familia relegada. La langosta moderna es silenciosa, pero letal. Devora años, devora vínculos, devora salud emocional y espiritual, pero hay esperanza. Porque cuando el Espíritu Santo entra en escena, la cosecha puede volver, incluso donde parecía que no había semilla. La restauración de Dios es multidimensional. No es solo recuperar una cosa, es como una lluvia que cae sobre cada área que parecía estéril. Él restaura tiempo perdido, años donde no hubo conexión, donde la presencia fue física pero no emocional. Él restaura confianza quebrada, cuando hubo traición, heridas, y parecía que nunca más se podría mirar con los mismos ojos. Él restaura sueños, aquellos que se abandonaron por miedo, por culpa, por frustración. Él restaura la salud del alma, esas emociones que se reprimieron tanto tiempo, que ya ni se sabían nombrar. Y el proceso de restitución empieza con algo simple pero profundo: reconocer lo perdido. Mirarlo de frente, llamarlo por nombre. Señor, perdí años con mi hijo, perdí cercanía con mi esposo, perdí ternura, perdí visión, perdí esperanza, y luego entregar ese dolor. No guardarlo como una reliquia amarga, sino ponerlo en las manos del restaurador. Después viene la fe, no una fe pasiva, sino activa, una fe que dice: aunque no veo aún la cosecha, creo en tu promesa.
Aunque no siento la cercanía aún, confío en tu proceso. Y ahí es donde el Espíritu comienza a actuar, guiando a perdonar, a soltar, a iniciar nuevas conversaciones, a establecer nuevos patrones, a reconstruir desde lo más básico, una cena juntos, una palabra de afirmación, una oración compartida, pasos pequeños, pero llenos de poder. Porque cuando cooperamos con la restauración divina, las raíces vuelven a brotar. Y lo más hermoso es que Dios no solo devuelve lo que perdiste, Él lo multiplica, lo llena de abundancia. Comeréis hasta saciaros. Significa que habrá plenitud emocional, risa sin temor, cariño sin desconfianza, tiempo que no se mide por minutos, sino por presencia real. La familia que antes solo sobrevivía, ahora florece, vive, testifica. Incluso el tiempo puede ser redimido. El Espíritu puede hacer en un año lo que no se logró en 10. Conversaciones que profundizan más que meses de convivencia superficial. Miradas que sanan más que 1000 palabras. Él no solo recupera el reloj, transforma el impacto del presente. Y los recuerdos, esos que antes dolían, ya no serán cadenas, serán testimonios. El Espíritu no borra la historia, la transforma, la injerta en un nuevo relato de redención. Las grietas del pasado no se esconden, se integran como parte del milagro, como en una obra de arte restaurada, donde cada cicatriz es parte del valor. Es clave hacer visible esa restauración, contarla, recordarla, que tus hijos sepan de dónde Dios los sacó, que las nuevas generaciones crezcan sabiendo que hubo un día donde todo parecía perdido, pero Dios restituyó. Eso fortalece la fe, eso genera identidad espiritual familiar. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y entonces, lo que Dios hace en tu casa no se queda en tu casa, se convierte en refugio para otros. Tu familia restaurada se vuelve mensaje viviente para familias que hoy están rotas. Les dice, si Dios lo hizo con nosotros, también puede hacerlo contigo. Porque la restauración no solo es posible, es el plan de Dios. Y si lo dejas obrar, será más hermosa que el estado original. Hoy, permite que el Espíritu Santo comience ese proceso. Reconoce lo que se ha perdido y entrégalo. Cree en la promesa, camina en obediencia y prepárate, porque la lluvia viene y la cosecha también. Amén. Número 11. Libertad verdadera de hábitos destructivos. Hay hogares donde todo parece estar en orden, pero el aire pesa. Las palabras no fluyen con libertad. La risa es medida. La expresión se filtra con miedo. No hay gritos, pero tampoco hay confianza. No hay golpes, pero sí control emocional. Es como si todos caminaran sobre vidrio. Ese tipo de atmósfera, aunque no se vea, es una prisión. Y lo más doloroso es que muchas veces se hereda. Se vuelve parte de la cultura familiar, como si nadie pudiera vivir distinto. Pero el Espíritu Santo no vino a mejorar cárceles, vino a romperlas. Segunda de Corintios 3:17 dice, «Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». Y esa libertad es real, tangible, profunda. Puede entrar a cada rincón del hogar y transformarlo desde dentro. La libertad del Espíritu no es un concepto espiritual abstracto, es un ambiente, se nota, se siente. Es la diferencia entre una casa donde hay crítica constante, sarcasmo que hiere, manipulación disfrazada de preocupación, y una casa donde hay espacio para respirar, para ser, para equivocarse sin miedo. La libertad en el hogar no significa ausencia de límites, sino presencia de gracia. No significa permisividad, sino identidad segura. Es ese clima donde cada miembro puede ser honesto, vulnerable y escuchado, sin temor al castigo emocional. Y eso solo es posible cuando el Espíritu Santo tiene el control de la atmósfera familiar. Muchos de los hábitos destructivos que se ven en las familias hoy no nacieron ayer.
Son cadenas que vienen de lejos, patrones invisibles que se repiten generación tras generación. Padres ausentes, explosiones emocionales que se normalizaron, silencios que duelen más que los gritos, respuestas automáticas al estrés como la evasión, la hiperexigencia o la adicción. La falta de expresión emocional sana, el así somos nosotros, que no se cuestiona. Todo eso son cárceles heredadas, pero la buena noticia es que el Espíritu vino a revelar esas cadenas, no para avergonzarte, sino para liberarte. Cuando Él entra, comienza a exponer lo que estaba escondido. Te muestra que ese mal genio que creías normal es una herida sin sanar, que esa actitud de control constante nace del miedo, que ese sarcasmo defensivo es en realidad una forma de protegerte del rechazo. Y no lo hace con condena, lo hace con amor, con precisión, porque el Espíritu no solo revela el problema, trae también el plan de liberación, y ese proceso tiene etapas. Primero viene el reconocimiento. Esto que vivimos no es libertad. Después el arrepentimiento. Señor, hemos permitido esto en nuestra casa, perdónanos. Luego, las renuncias. Renuncio al patrón del grito, a la indiferencia emocional, a la dependencia oculta. Y luego, con la guía del Espíritu, comienzan a establecerse nuevas tradiciones, hábitos de escucha real, expresión emocional sana, tiempo de conexión sin pantallas, afirmaciones en lugar de críticas. Todo eso es cultura de libertad. Y basta con que uno en casa comience, uno que diga, yo no voy a repetir esto. Yo quiero vivir distinto. Esa persona se vuelve un catalizador, no desde la imposición, sino desde el ejemplo. Su forma de responder diferente empieza a mostrar otra posibilidad, su paz, su estabilidad emocional, su autenticidad, se vuelven luz. Y cuando los demás lo ven, algo se despierta. La libertad es contagiosa. Claro, hay señales que muestran si la libertad en casa es real o solo una ilusión. Hay gozo constante, no solo cuando todo va bien. ¿Se pueden decir cosas difíciles sin miedo a represalias emocionales? ¿Hay espacio para establecer límites sin culpa? ¿Se puede pedir perdón sin que eso sea usado en contra después? Si las respuestas son sí, entonces el Espíritu está haciendo su obra. Y también es importante discernir los imitadores de la libertad, porque a veces lo que parece libertad es otra cárcel. Rebeldía no es libertad, indiferencia emocional no es madurez, permisividad no es amor. La verdadera libertad se ve en relaciones donde hay responsabilidad, respeto mutuo, conexión profunda y dirección espiritual, donde hay unidad sin uniformidad, donde hay elección, no obligación. Cuando el Espíritu entra, incluso la narrativa familiar cambia. El aquí siempre fuimos así se transforma en Dios está escribiendo algo nuevo con nosotros. La historia se reescribe y las zonas de mayor resistencia, las tradiciones intocables, los secretos, los roles que aprisionan, comienzan a ser desafiadas con amor, no para destruir, sino para reconstruir desde la verdad. Y esa libertad se cultiva con conversaciones valientes, con vulnerabilidad modelada desde arriba, padres que admiten errores, hermanos que se piden perdón, con celebraciones cuando alguien crece, cuando alguien rompe un patrón, porque cada victoria merece ser honrada. Cada paso cuenta. Y aquí está la paradoja divina. Cuando cada miembro es más libre, la familia está más unida, porque la verdadera libertad no nos separa, nos acerca desde la elección, desde la autenticidad, desde el amor maduro. Hoy, permite que el Espíritu comience ese proceso. Deja que la libertad del cielo entre a tu casa, y no solo romperá cadenas, construirá un hogar donde la gracia es el idioma común, y la paz, la atmósfera natural. Amén. Número 12.
renovación diaria cuando el cansancio familiar aparece. Hay días en que levantarse de la cama se siente como cargar una piedra, no por falta de fe, sino por puro cansancio. Cansancio físico, emocional, mental, espiritual. Hay hogares donde cada quien está funcionando, sí, pero apenas, corriendo entre tareas, presiones, deudas, expectativas, frustraciones acumuladas. Todo sigue, pero nada respira. Isaías 40:29 nos recuerda una verdad tan necesaria como olvidada. Él da esfuerzo al cansado. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es una metáfora, es una promesa real. Para ti, para tu familia. Porque el Espíritu Santo no solo transforma lo roto, también renueva lo agotado. La vida familiar moderna está bajo una carga invisible que no siempre se reconoce. Se espera que los padres sean proveedores, educadores, guías espirituales, psicólogos, cocineros, mediadores y además que estén emocionalmente disponibles y sin perder la sonrisa. Los hijos también viven bajo presión, rinden, aprenden, se adaptan, navegan redes, procesan todo a una velocidad antinatural. Las familias están cansadas, no porque estén haciendo algo mal, sino porque están haciendo demasiado sin descanso real. Y ese agotamiento, si no se trata, se vuelve crónico, se vuelve parte del ambiente. Y el hogar, que fue diseñado por Dios como lugar de refugio, se transforma en una zona de supervivencia. Y ahí es cuando muchos buscan parches, soluciones rápidas, un poco más de entretenimiento, una escapada, más café, más dispositivos, más actividades, pero esos estimulantes solo disfrazan el agotamiento, no lo resuelven. Es como dar azúcar a alguien deshidratado. Da energía por un momento, pero no sostiene. Solo el Espíritu Santo puede dar la fuerza que no depende del cuerpo. Solo Él puede levantar alas en una familia que lleva demasiado tiempo caminando con los pies arrastrando el suelo. La clave está en esa frase: los que esperan a Jehová. Esperar no es quedarse cruzado de brazos, no es resignación pasiva, es recalibración. Es hacer una pausa intencional para decir: Señor, no puedo seguir sin ti. Es rendir el ritmo autoimpuesto para recibir el ritmo divino. Es volver a la fuente. Es desconectarse del ruido para reconectarse con el cielo. Una familia que aprende a esperar juntas encuentra fuerza junta. Y entonces viene lo extraordinario: las alas. El Espíritu no solo te da lo suficiente para sobrevivir, Él te eleva, te da perspectiva cuando todo parece un laberinto. Te hace ver desde lo alto lo que antes solo veías desde el dolor. Dejas de estar reaccionando a todo y empiezas a dirigir desde la paz. Dejas de vivir apagando fuegos y comienzas a construir desde lo eterno. Eso es volar como águila, no evitar las tormentas, sino aprender a usarlas para subir más alto. El Espíritu también rompe el ciclo de agotamiento, recuperación, agotamiento. Él te enseña un ritmo sostenible, uno donde el servicio no consume tu alma, donde el dar no te deja vacío, donde hay pausas santas, donde los momentos de conexión con Dios están integrados en la rutina, no añadidos cuando queda tiempo. Ese ritmo se ve en familias que oran juntas antes de iniciar el día, que hacen pausas para agradecer, que se permiten descansar sin culpa, que celebran no solo los logros, sino también la gracia. Y hay señales claras cuando una familia está siendo renovada por el Espíritu. Hay gozo aunque las circunstancias no hayan cambiado. Hay paciencia en medio del caos. Hay menos gritos y más escucha. Hay presencia real, no solo cuerpos en una habitación. Hay decisiones tomadas con sabiduría y no desde el agotamiento emocional. Hay energía que no viene del reloj, sino del cielo. La renovación es personal, sí, pero también familiar. Cada miembro necesita algo distinto. El Espíritu lo sabe. Él renueva al padre cansado que no puede más con la presión financiera,
a la madre que siente que nadie nota su entrega, al hijo que está agotado emocionalmente por su mundo interno, al abuelo que se siente relegado. Cada uno recibe lo que necesita, en la forma que necesita, si aprenden a esperar. Y cuando una familia entera aprende este estilo de vida, se convierte en testimonio viviente. Porque en un mundo agotado, una familia enérgica en el espíritu es contracultural. Es milagro visible. Es anuncio de que sí se puede vivir diferente, que sí hay otra fuente, que sí existe una renovación diaria que no depende de vacaciones, de circunstancias, ni de si todo va bien. Y esa renovación se extiende. Una familia renovada por el Espíritu refresca a otras, abre su hogar, invita, aconseja, escucha, inspira, se vuelve oasis para otras familias que están a punto de rendirse, se convierte en canal del ministerio renovador del Espíritu Santo. Hoy, si estás cansado, detente, no para rendirte, sino para ser renovado. No trates de seguir corriendo con tus propias fuerzas. Haz una pausa santa, espera en Él y verás cómo vuelves a volar, cómo caminarás y no te fatigarás, porque donde habita el Espíritu, allí no solo hay paz, hay fuerza para cada día. Amén. Número 13. Un propósito divino para cada miembro de tu familia. Hay familias que viven ocupadas, pero vacías, que hacen mucho, pero no saben por qué, que cumplen rutinas, pagan cuentas, asisten a compromisos, pero cuando cae el silencio y se apaga la pantalla, sienten que algo falta. No se trata de tener problemas visibles, se trata de no tener un para qué profundo, de estar desconectados del propósito que Dios soñó para ellos desde antes de que existieran. Pero Jeremías 29:11 revela una verdad contundente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y no son pensamientos cualquiera, son pensamientos de paz, de propósito, de destino, pensamientos únicos, diseñados específicamente para tu familia. Muchos hogares viven en piloto automático porque nunca les enseñaron que Dios tiene un llamado no solo para personas individuales, sino para familias completas. No estás junto a esas personas por casualidad. Hay una intención divina detrás de esa combinación de temperamentos, talentos, historias y desafíos. Pero cuando el Espíritu Santo no guía esa construcción, la familia se adapta a moldes externos, expectativas sociales, presión cultural, comparaciones destructivas, y ahí es cuando se pierde la voz del cielo. El hogar se vuelve funcional, pero no trascendente. Dios no piensa en tu familia como una más del montón. Él no te ve como una familia cristiana promedio. Él tiene pensamientos específicos, planes detallados, propósitos perfectamente adaptados a la composición única de tu hogar. No es una copia, no es una fórmula, es diseño divino. Pero ese propósito no se descubre por accidente. El mismo pasaje dice: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. El llamado se revela en la búsqueda, en la conversación diaria, en la oración honesta. No se trata de adivinar qué quiere Dios, sino de caminar con Él hasta que lo muestre. Y hay una señal clara cuando estás caminando en ese propósito: paz, no comodidad, no ausencia de retos, paz. Esa sensación interna de estar donde debes estar, haciendo lo que fuiste llamado a hacer, aunque cueste, aunque desafíe, aunque otros no lo entiendan. Porque cuando una familia está alineada con el diseño del cielo, hay armonía, hay sentido, hay dirección. Ya no se trata solo de sobrevivir, se trata de avanzar con intención. Esa búsqueda debe ser total, de todo vuestro corazón. No se trata de una oración ocasional, es una disposición profunda, emocional, espiritual, volitiva. Es decirle a Dios: no queremos solo tener una buena vida, queremos tener una vida con propósito. Queremos saber por qué existimos como familia,
Queremos vivir lo que tú pensaste desde el principio. Esa búsqueda puede comenzar en una conversación familiar, en una noche sin pantallas, en una oración conjunta, en un tiempo de escucha, en escribir juntos. ¿Qué dones compartimos? ¿Qué nos duele cuando lo vemos en otros? ¿Qué historia está contando Dios con nosotros? Pero también hay obstáculos. El primero es la comparación. Ver otras familias y pensar, ellos sí tienen un propósito, pero cada propósito es diferente. Lo que Dios llamó a otros a hacer no define lo que tú estás llamado a construir. Otro bloqueo es el miedo al fracaso. Pensar que si intentamos seguir ese llamado, podríamos fallar. Pero el fracaso no invalida el propósito, lo moldea. Otros límites son las definiciones erradas de éxito. Creer que el propósito siempre se ve grande, visible, aplaudido, cuando muchas veces el propósito se cumple en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo invisible. El Espíritu no revela todo de una vez. Él trabaja por etapas. A veces empieza mostrando un paso, una puerta abierta, una necesidad cercana, un patrón que se repite, una habilidad compartida. A veces es a través de una crisis que une, de una pasión que todos comparten o de una carga que los moviliza. Esos momentos son catalizadores del propósito. No los ignores. Y en medio de todo, el equilibrio. Cada miembro tiene un llamado individual, pero no compite con el propósito colectivo. Al contrario, se potencia. Cuando el Padre afirma el llamado del Hijo, cuando los dones de uno sirven a los otros, cuando se honra la diferencia, pero se construye desde la unidad. Así nace una familia con sentido eterno. Cuando el propósito se abraza, todo cambia. Las decisiones se alinean. El uso del tiempo, de los recursos, de las palabras, todo tiene coherencia. El legado no es solo lo que se deja al morir, sino lo que se construye al vivir. Y ese legado deja huella en los hijos, en los nietos, en los que los rodean. Y lo más hermoso, el propósito también tiene estaciones. Lo que Dios hizo con tu familia en una etapa puede evolucionar, puede redirigirse, cambiar la forma, pero no la esencia. Lo importante es mantener el oído sensible al Espíritu, porque el mismo que da propósito lo renueva, lo adapta, lo guía. Hoy puedes comenzar. Pregunta juntos, ¿para qué fuimos puestos aquí como familia? Y escucha, porque si lo buscan de todo corazón, Él hablará, Él mostrará, Él usará tu hogar como instrumento de paz, restauración y gloria. Amén. Número 14. El río de vida que llena cada espacio vacío. Hay hogares que tienen de todo y a la vez sienten que les falta algo. Hay comida en la mesa, pantallas en cada habitación, actividades cada semana, pero hay silencios pesados, miradas apagadas, conexiones rotas, como si algo esencial estuviera ausente, aunque lo material esté cubierto. Juan 7:38 nos lleva al centro de esa realidad. Jesús dijo, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Y lo dijo refiriéndose al Espíritu Santo, no como un símbolo bonito, sino como una necesidad vital. Porque el Espíritu no solo quiere visitar tu familia, quiere fluir en ella, como un río que llena cada rincón seco, cada espacio vacío, cada zona de sed emocional y espiritual. Hay vacíos que no se llenan con cosas. Hay sed que no se calma con entretenimiento. Hay una necesidad profunda en toda alma humana y en toda dinámica familiar de experimentar algo que venga desde adentro, no solo desde afuera. Ese hambre de significado, esa sed de conexión real, ese anhelo de vivir con propósito, todo eso tiene un solo remedio: la plenitud del Espíritu Santo fluyendo como agua viva dentro del hogar. Y ese fluir no es pasivo, no es estancado, es movimiento, es dinamismo espiritual, es transformación continua.
Un río, por definición, no se queda quieto. Y así es la presencia del Espíritu. No se acomoda a lo viejo, renueva, reordena, refresca. Pero Jesús fue claro: el que cree en mí, la plenitud no se activa por rutina religiosa, no se recibe solo por tradición. No basta con decir, somos una familia cristiana. Este río responde a una fe viva, auténtica, entregada. Una fe que no solo cree que Jesús existe, sino que le entrega el control. Que no solo lo invoca cuando hay crisis, sino que lo hace Señor cada día. Cuando una familia cree de esa manera, el Espíritu empieza a fluir, y ese fluir cambia el ambiente, el tono de las conversaciones, el clima espiritual, el modo de enfrentar los problemas. De pronto, hay gozo donde antes había quejas, hay paz donde había ansiedad, hay creatividad donde había cansancio, hay amor donde solo había deber. Este río no es limitado, no viene solo para ti, no se queda solo en tu casa, fluye hacia otros, lleva vida más allá. Tus hijos son tocados, tus padres son alcanzados, tus vecinos sienten algo distinto al entrar. Tus amistades se nutren de algo que no puedes explicar, pero sabes que es real. El Espíritu siempre desborda, porque el propósito de su presencia no es solo llenarte, es fluir a través de ti. Y ese fluir adopta muchas formas. Un río de consuelo cuando alguien está herido, un río de sabiduría cuando hay decisiones difíciles, un río de perdón cuando el pasado pesa, un río de esperanza cuando todo parece estancado. Sin embargo, hay cosas que bloquean ese fluir, como represas que detienen el curso natural del agua. El control excesivo, querer manejarlo todo, seca el alma. El miedo a mostrar debilidad endurece los corazones. Una espiritualidad rígida, sin gracia, sin gozo, apaga el fuego. Las expectativas perfeccionistas sofocan el crecimiento natural del espíritu. Si queremos que el río corra, necesitamos abrir espacio, necesitamos rendir, necesitamos permitir. A veces, eso empieza con una conversación sincera, con una oración valiente, con una pausa intencional. Y cuando el espíritu fluye, las relaciones se hidratan. Donde había distancia, hay conexión. Donde había frialdad, hay calidez. Donde todo se sentía forzado, comienza a fluir con naturalidad. Y lo mejor, este río no se agota. No es como nuestros recursos emocionales que se terminan después de una semana difícil. Number, este río se renueva. Cada mañana, cada día, aún en medio de la rutina, aún en semanas donde nada parece especial. El espíritu no necesita condiciones perfectas para fluir, solo necesita corazones dispuestos. Hay señales claras cuando un hogar está lleno de este río. Se nota en la hospitalidad espontánea, en la creatividad que brota, en la resiliencia que asombra, en la generosidad que no cuadra con los números, en la paz que no se explica, en la risa que no depende de circunstancias, en la esperanza que renace una y otra vez. Y lo hermoso es que este río se experimenta de forma distinta en cada generación. Los niños lo sienten en su gozo natural, los jóvenes en su pasión encauzada, los adultos en su sabiduría creciente, los mayores en su paz transmitida. Cada uno tiene un espacio en este ecosistema espiritual. Como en un río saludable, cada parte cumple su función. Rápidos que impulsan, remansos que calman, orillas que contienen, profundidades que sostienen. Así trabaja el espíritu, creando un hogar donde todos puedan florecer. Hoy, si sientes que tu familia tiene zonas secas, no te conformes. Cree, abre tu corazón, invita al espíritu y deja que él fluya. Porque cuando Él llena, ya no falta nada. Donde Él corre, hay vida. Amén. Número 15. La transformación permanente que Jesús prometió.
Cuando el Espíritu Santo entra a un hogar, no viene simplemente a corregir comportamientos. Él no está interesado en maquillaje espiritual. Él viene a hacer nuevas todas las cosas. No a modificar lo viejo, sino a dar nacimiento a algo completamente distinto. Por eso Pablo escribió con tal claridad: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta es la promesa que Jesús dejó, no como poesía, sino como una realidad vivible. Una transformación tan profunda que cambia no solo cómo una familia actúa, sino quién es esa familia en esencia. Muchas veces confundimos cambio con transformación. Cambiar hábitos puede hacerse desde el esfuerzo humano. Se puede dejar de gritar, se puede hablar con más respeto, se pueden tener mejores rutinas, pero la transformación que produce el espíritu va más allá. Toca la identidad, toca la raíz, toca el corazón. Ya no se trata solo de ser una familia que se comporta mejor, sino de ser una familia nueva. Una familia donde los patrones viejos ya no tienen lugar, porque ya no pertenecen a esa nueva naturaleza. No es una mejora, es una recreación. Y esa novedad es radical, no parcial, no simbólica. Cuando el Espíritu actúa, redefine lo que significa ser nosotros. Es como si esa familia pasara por una metamorfosis. Lo que antes era común, ahora es sagrado. Lo que antes era caos, ahora se convierte en ritmo divino. Lo que antes parecía inevitable, ahora es superado. La historia pasada no se borra, pero sí se redime. El Espíritu no necesita eliminar los capítulos dolorosos del ayer para escribir un futuro glorioso. Él toma lo que parecía una pérdida y lo convierte en cimiento. Toma las grietas y las vuelve parte del diseño. Toma el dolor y lo transforma en testimonio. Pero esta transformación no ocurre de un día para otro. Es progresiva, sí, pero también integral. El Espíritu no deja áreas intactas. Su obra es total. Él va habitación por habitación, rincón por rincón, memoria por memoria. Quizá comienza restaurando la comunicación, luego la relación de pareja, después la relación con los hijos. A veces comienza por lo financiero, otras veces por lo emocional, pero siempre avanza, siempre transforma, siempre revela lo nuevo que ya fue declarado en Cristo. Y esta obra, a diferencia de nuestros intentos humanos, es permanente. No depende de la motivación del momento. No se desvanece cuando pasa la emoción, porque no viene de afuera, viene del Espíritu que habita dentro. Lo que Él comienza, lo sostiene, y lo que sostiene, lo perfecciona. No estamos hablando de una temporada de renovación. Hablamos de una naturaleza transformada, de una familia que fue marcada eternamente por la mano de Dios. Claro, hay momentos específicos que catalizan este proceso, crisis que se convierten en oportunidades, decisiones valientes, actos de rendición total, encuentros donde la presencia de Dios lo cambia todo. Son puntos de inflexión donde lo viejo es dejado atrás con convicción y lo nuevo es abrazado con fe. Pero también hay tensiones. No todos en la familia avanzan al mismo ritmo. Algunos corren, otros caminan, otros se resisten. Y eso está bien. El Espíritu tiene paciencia. Él integra los tiempos, une los procesos y poco a poco sincroniza los corazones hacia una nueva armonía. Incluso en familias ya transformadas quedan vestigios del pasado, viejas voces que susurran, viejas reacciones que aparecen, pero ya no gobiernan, ya no definen, porque ahora hay una autoridad superior. El Espíritu Santo habita ahí, y donde Él está, lo viejo no puede permanecer mucho tiempo. Con el tiempo, esa transformación comienza a tocar más allá de los muros de la casa. Se convierte en un legado, en un testimonio que las siguientes generaciones heredan, aunque no hayan vivido los días oscuros. Esos hijos crecerán bajo una atmósfera nueva, no porque sus padres fueron perfectos,
sino porque fueron transformados, porque permitieron que lo nuevo de Dios los cubriera. Y hay prácticas que fortalecen este proceso. Nombrar las evidencias de novedad, celebrar los cambios, por pequeños que parezcan, declarar verbalmente, esta ya no es la misma familia. Esas palabras tienen poder, porque reafirman lo que el cielo ya decretó, y cada vez que se repiten, se solidifican. Una familia transformada es un argumento viviente. No hay crítica, ni ideología, ni escepticismo que pueda contradecir lo que es evidente. Antes era oscuridad, ahora es luz. Antes era división, ahora es unidad. Antes era ruina, ahora es restauración. Eso solo el Espíritu puede hacerlo. Y si Él ya comenzó, ten por seguro que Él lo completará. Porque en Cristo lo viejo pasó, y todo ha sido hecho nuevo. Amén. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.